Es cierto que le tenemos que rendir homenaje a los médicos y a las enfermeras que están en la primera línea de contención de la enfermedad, pero también le tenemos que rendir homenaje a ustedes, maestros y maestras, porque gracias a ustedes que han convertido sus salas en salones de clase, gracias a ustedes que se las ingenian todos los días, para poder llegar a sus niños, es que vamos a salvar el año. Y entonces merecen un homenaje y merecen también un espacio para reflexionar, que eso en realidad es la razón de ser, digamos, de esta conferencia. Bueno, vamos a compartir pantalla. A veces la tecnología nos juega malas pasadas, pero quiero que me confirmen si se ve. ¿Sí se ve ahí? ¿Sí? Sí, sí se ve. Perfecto. Vamos a avanzar entonces. Y obviamente vamos a rigorizar términos, ¿ya? Rigorizar términos. Vamos a enmarcar conceptualmente primero lo que vamos a hacer. Entendemos por shock para esta noche como sinónimo de impacto, como algo que nos sorprende y activa. Es decir, no vamos a tomar en cuenta su significado para la medicina, que normalmente está asociado a una condición grave o crítica de nuestro organismo. Hablaremos de shock desde una perspectiva positiva, usando cada letra que conforma la palabra para conocer una virtud o actitud. La S nos va a llevar a la sabiduría, H a la humildad, O al optimismo, C al compañerismo y K a kinestesia. Empecemos nuestro recorrido. Yo sé que ustedes, cuando escuchan sabiduría, de inmediato piensan en un premio Nobel, por ejemplo. Es normal, es el nivel máximo de sabiduría. Pensamos en Einstein, en Stephen Hawking, por ejemplo. Pero hoy vamos a hablar de una sabiduría asociada a nuestra vida diaria, que tiene que ver con lo que hacemos todos los días. La sabiduría admite niveles. Les proponemos trabajar en uno que está al alcance de todos e implica dos cosas. Tomar buenas decisiones en base a valoraciones correctas. Si yo valoro la salud de mi familia, si yo valoro la integridad de los míos, entonces, entre celebrar mi cumpleaños o no celebrar respetando las normas, optaré por lo segundo. Esa decisión se basó en una valoración correcta. Eso es ser sabio en un nivel primario. Y lo otro es tratar de aprender algo nuevo cada día. Por ejemplo, y acá voy a dejar un ratito de compartir pantalla porque me siento solo cuando veo solamente el PowerPoint. Uno siempre aprende algo nuevo. Miren este libro. Es Las Mil y Una Noches, edición tapa dura. A mí me encantan los libros. No es que no investigue en internet, también lo hago, como todos ustedes. Pero qué maravilla es el contacto con un libro. Y entonces, acá hay una palabra que me gusta mucho y que seguramente ustedes han escuchado, Efrit. E-F-R-I-T. Efrit significa genio de gran poder. Entonces, todos los días uno puede aprender algo. Y esa posibilidad de aprender algo también es un nivel primario de sabiduría. Así que ya saben, ¿eh? Efrit significa genio. Pueden anotarlo. No me molesto, por supuesto que no. El conocimiento es infinito. Entonces, esos son los dos niveles de sabiduría que yo les propongo y que están asociados, como ya indiqué, a nuestra vida diaria. Tomar buenas decisiones en base a valoraciones correctas y tratar de aprender algo nuevo cada día. Vamos al encuentro de la siguiente letra. Y la siguiente letra es la H. Y la H nos lleva a la humildad. No está ahí, son unos pequeños accidentes, pero ahí retrocedo. H es humildad. ¿Y a qué recurrir? ¿Reconocen a esos personajes o no? Me encanta esa gráfica, ese dibujo, ¿ah? Entrañable, ¿no? Ahí está Don Quijote y su fiel, ¿quién? Su fiel Sancho Panza. Acá les enseño. Miren esta versión hermosa de Don Quijote en tapa dura, que también es otra de las joyas que me acompañan en esta pandemia. Y Don Quijote de la Mancha se escribió a inicios del siglo XVII. Don Miguel Cervantes escribió esta obra clásica
que es una de las más importantes de la literatura universal, a inicios del siglo XVII en dos partes, y la primera se llamó El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. De esta obra vamos a compartir una reflexión. Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje y no te desprecies de decir que vienes de labradores, porque viendo que no te corres, ninguno se pondrá a correrte. Y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio. Innumerables son aquellos que de baja estirpe, nacidos, han subido a la suma dignidad pontificia e imperatoria, y de esta verdad te pudiera traer tantos ejemplos que te cansaran. ¿Con qué tiene que ver esto? Con nuestra identidad, con nuestro ADN, con sentirnos orgullosos de nuestras raíces. Yo, por ejemplo, provengo de una familia celendina. Celendín es una provincia de Cajamarca. Para mí, Celendín es sinónimo de mi abuela, que nació en 1911 y que desde los 5 años tejía sombrero de paja toquilla. Entonces, si en algún momento se me escapa una R, si en lugar de decir rojo digo rojo, es el espíritu de mi abuela presente y son mis orígenes. No tenemos que avergonzarnos del lugar de donde proceden nuestros padres, nuestros abuelos. Al contrario, somos un país de todas las sangres, como decía Arguedas. Y sentirnos orgullosos de nuestros orígenes nos va a ayudar mucho en el nivel de nuestra autoestima y nos va a permitir interactuar mejor con los demás, porque sabemos quiénes somos. Y si a eso agregamos propósito, porque qué difícil es descubrir cuál es nuestro propósito en la vida. Mark Twain, que es un literato estadounidense que ustedes conocen, por supuesto, autor de Tom Sawyer, Las aventuras de Huckleberry Finn, entre otras obras, Mark Twain decía que hay dos momentos, o que los dos momentos más importantes de la existencia humana son cuando uno nace y cuando uno descubre por qué. Y eso nos lleva a la necesidad de descubrir cuál es nuestro propósito. Estamos aquí por alguna razón y tenemos que descubrirla. Pero para que eso ocurra, primero hay que sentirnos orgullosos de nuestros orígenes. Entonces ahí están. Y esta es una frase de un autor que yo les recomiendo mucho. Yo he leído algunas de sus novelas. A mí me encanta, por ejemplo, Ensayos sobre la ceguera. Ahora que estamos en tiempos de pandemia, tienen que leer esta novela del gran José Saramago. Es un novelista portugués, Premio Nobel de Literatura 1998. Y quiero, por favor, que le prestemos atención a esta frase. El hombre más sabio que conocí no sabía leer ni escribir. Era mi abuelo materno y aunque analfabeto, era un sabio en su relación con el mundo. Era pastor y había armonía en cada palabra que pronunciaba. Era una pieza en el mundo. No era apático ni resignado. Tenía que ver directamente con la naturaleza. Un ser humano directamente conectado con la naturaleza, como los árboles de su huerto, de los cuales se despidió cuando tuvo que viajar a Lisboa, la capital de Portugal. Les abrazó y se despidió de ellos, de su naturaleza, porque sabía que se iba a Lisboa a morir. Qué bello, ¿no? Y realmente Saramago es un escritor notable, pero esta frase no nos tiene que llevar a la tristeza, sino a la necesidad de ser sabios también en relación con el mundo. Bill Gates ha dicho hace poco que el desafío más grande que tiene la humanidad no es vencer al COVID-19, sino reaccionar a tiempo frente al peligro del cambio climático. Y que en los próximos 60 años los efectos del cambio climático podrían ser devastadores. Entonces seamos sabios también en nuestra relación con la naturaleza. Cada vez que puedo, con mi mascarilla muy bien protegido, voy a un parque cercano a ver cómo los árboles son mecidos por el viento. Y cuando veo eso, reafirmo mi amor por la vida y mi esperanza en que pronto esta pandemia pasará. Y bueno, ahí teníamos a Saramago. Vamos a continuar con nuestra exposición.
La humildad, bueno, se adelantó, pero la humildad es una virtud que consiste en no sentirnos superiores a los demás y que nos predispone a mejorar y a querer aprender cosas nuevas. Porque cuando no somos humildes, creemos que lo sabemos todo. Y cuando creemos que lo sabemos todo, nuestras posibilidades de crecer se anulan. También nos lleva a tratar a nuestros semejantes con respeto y consideración, estableciendo relaciones basadas en la asertividad. ¿Qué significa la asertividad? Expresar mis sentimientos, pero con respeto. Expresar mis opiniones sin avasallar a los demás. Aprender a escuchar. ¿Y qué nos dice el gran Mahatma Gandhi? Humildemente me esforcé en amar, en decir la verdad, en ser honesto y puro, en no poseer nada que no me sea necesario, en ganarme el sueldo con el trabajo, en estar atento siempre a lo que como y bebo, en no tener nunca miedo, en respetar las creencias de los demás, en buscar siempre lo mejor para todos, en ser un hermano para todos mis hermanos. Yo soy profesor de ciencia política. Y una de las preguntas más difíciles que me han hecho es, profesor, usted nos enseña acerca del conflicto, pero siempre los conflictos tienen que implicar armas, siempre tienen que implicar un enfrentamiento sangriento. ¿Hay algún ejemplo de un conflicto que no se haya desarrollado así? Bueno, en realidad Gandhi es el máximo representante de la resistencia no violenta. A través de la resistencia no violenta, Mahatma, que significa alma grande, Mahatma Gandhi, contribuyó enormemente a la liberación de su país, la India, del yugo inglés. Entonces imagínense ustedes, este personaje, el gran Gandhi, es el que nos habla hoy de humildad. ¿Y cuán importante es la humildad para los docentes? Porque nos permite entender que podemos aprender de nuestros estudiantes y que podemos aprender de nuestros colegas y que debemos aprender a respetar las opiniones ajenas. Y cuando me toque defender mi punto de vista, aun cuando lo haga con ardor, con pasión, porque la pasión es importante, ¿eh? El gran Hegel decía que ninguna obra humana grande puede estar ajena a la pasión. Mejor dicho, que toda obra humana grande es hija de la pasión. Hay que defender nuestros puntos de vista con pasión, pero con respeto, sin avasallar a los demás. Eso es ser asertivo. Tengo que ser asertivo ahora porque no sé qué ha pasado con... Mi PowerPoint está... Ahí está, no me quejo, ahí está. Y luego de haber hablado de sabiduría y de humildad, vamos a hablar de optimismo. Y permítanme cambiar un poco el esquema y decirles qué no es optimismo. Optimismo no es necedad. Es decir, si yo salgo a la calle sin mascarilla y un policía me pregunta, señor, ¿pero por qué está sin mascarilla? Es que soy optimista y creo que no me va a pasar nada. Eso no es optimismo, eso es necedad. Eso no es optimismo. Optimismo tampoco significa estar todo el día contento, saltando en una pata. No, porque tenemos momentos en los que estamos estresados. Tenemos momentos en los que estamos tristes, angustiados. Es parte de nuestra naturaleza humana. Un gran pensador latino, Terencio, decía, nada de lo que es humano me puede ser ajeno. Nada de lo que puede ser humano me puede ser ajeno. Y Silvio Rodríguez, el gran cantautor cubano, hablando del hombre, decía, es por eso que es madera y es metal. Es por eso que lo mismo siembra rosas que razones de banderas y arsenal. Pero el optimismo es una actitud que nos lleva a mirar las cosas en perspectiva y no ahogarnos en el presente, por terrible que sea o parezca. A lo largo de la historia, la humanidad ha sufrido efectos devastadores de muchas plagas. Solo basta con recordar la gripe española de 1918, que ocasionó entre 40 y 50 millones de muertes. Y sin embargo, estamos aquí como especie. Y el optimismo nos lleva también a orientar nuestros esfuerzos a solucionar problemas. A ella la conocen seguramente, sobre todo quienes trabajan en educación especial. ¿Quién es? Es Helen Keller.
ciego-sorda, la primera ciego-sorda que obtuvo un título universitario en los Estados Unidos. Miren lo que dice, o lo que decía Helen Keller. El optimismo es la fe que conduce al logro. Nada puede hacerse sin esperanza y confianza. Y ella es Sarah Gilbert. Es cierto que el laboratorio Jenner de la Universidad o el Instituto Jenner, perdón, de la Universidad de Oxford, que está trabajando con AstraZeneca, una vacuna para el COVID, ha sufrido algunos retrasos, algunos contratiempos, pero la vacuna de Oxford sigue siendo una de las candidatas a ganar esta carrera, vamos a entenderla en sentido positivo, por dotar al mundo de una vacuna. Bueno, Sarah Gilbert lidera el equipo de científicos que trabaja en la vacuna de la Universidad de Oxford. Su día empieza a las 4 de la mañana y su labor termina muy tarde en la noche. Tiene tanta fe en su trabajo que sus trillizos, de 22 años y estudiantes de bioquímica, ya han recibido la vacuna, es decir, han sido conejillos de indias. Sarah Gilbert es optimista, pero su optimismo tiene una base, la base de trabajo duro, la base de trabajo riguroso. De ese optimismo estamos hablando. Pero tiene que haber un ejemplo peruano, pues, ¿no? Profesor Vicente, usted nos ha hablado del Quijote, ¿no? De Cervantes, nos ha hablado de José Saramago, premio Nobel portugués, nos ha hablado de Helen Keller, nos ha hablado de Sarah Gilbert. Bueno, ahora les hablo de Manolo Fernández. ¿Quién es Manolo Fernández? Es el CEO de Laboratorios Farvet, que está desarrollando una vacuna peruana contra el COVID-19, y está en la fase final de experimentación con animales. Si todo sale bien, en menos de 2 meses se iniciarían las pruebas en humanos. Manolo Fernández cree en su proyecto, ha invertido en su proyecto, y en la importancia de una vacuna peruana para no depender siempre de las vacunas de otros países. Arriba Perú, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Dónde está Laboratorios Farvet? En la cuna del verano negro, en la cuna de la carapulcra. Ahí está Laboratorios Farvet, allí donde se come la sopa seca, en Chincha, Laboratorios Farvet. ¿Ustedes saben cuánto costaría la vacuna peruana? Costaría menos de $3. O sea que con 9 soles o 10 soles podríamos tener una vacuna hecha en el Perú. ¿Por qué no ser optimistas al respecto? Por ejemplo, Manolo Fernández es optimista, porque Farvet tiene experiencia en el desarrollo de fármacos en el área veterinaria. Cree en su proyecto, cree que va a funcionar. Pero es un optimismo que no se basa en la astrología, ni en que fue al chamán. No, no, no. Ese optimismo tiene una base empírica y tiene la base de trabajo duro. De ese optimismo estamos hablando, mis queridos maestros. De ese optimismo estamos hablando. Bueno, vamos aquí. Ahí está Manolo. Y luego nos vamos a la C de compañerismo. Uy, uy, uy. No es fácil, ¿ah? No es fácil. El compañerismo nos conduce a tratar de ver lo mejor de las personas que trabajan o estudian con nosotros y a cooperar con ellos en el entendimiento que en equipo se logran mejores resultados. Pero seamos sinceros, hagamos un mea culpa, con todo cariño y respeto a mis queridos maestros. ¿Siempre actuamos así? ¿Siempre vemos lo mejor de los demás? ¿No será que a veces como que nos dejamos llevar de ideas preconcebidas o de prejuicios? Y qué categóricos somos, me incluyo, qué categóricos que somos a veces, ¿no? Ya les he dicho que nada de lo que es humano me puede ser ajeno. Esa dicotomía entre bien y mal, ¿no? Qué mala que es, ¿no? Qué malo que es, ¿no? No me ayuda. Quiere que yo haga todo el trabajo. Malo, mala. ¿No es cierto? Y esa actitud muchas veces nos bloquea y no permite conformar equipos de trabajo, que ahora es fundamental, indispensable en realidad. Fíjense ustedes. Otro ejemplo peruano. Les estoy hablando de fútbol, ¿no? Upa, 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 pa, el cienciano es el papá. Bajo
bajo la conducción de Freddy Ternero, Cienciano del Cusco, humilde equipo provinciano, no estoy hablando ni de la U, ni de Alianza, ni de Cristal, ganó la Copa Sudamericana de 2003 y la Recopa Sudamericana de 2004. La Sudamericana, en la final, la ganó River, y la Recopa Sudamericana en Estados Unidos frente a Boca Juniors. Ningún equipo peruano ha alcanzado estos logros. ¿Cuál fue la clave? Freddy Ternero llevó a su grupo de jugadores a ser primero un equipo y luego una familia. Y de eso se trata. Son tiempos difíciles. Si queremos que nuestras instituciones educativas sigan creciendo o se mantengan a pesar de los tiempos difíciles, tenemos que aprender a trabajar en equipo y tenemos que iniciar la senda del compañerismo. Y finalmente, kinestesia. A ver, vamos a respirar, ¿ya? ¿Ustedes respiran de vez en cuando o no? Tú dirás, profesor, respiramos a cada rato, si no nos morimos. No, pero sí respiran. ¿No es cierto? Es necesario, ¿ah? Antes de tomar una decisión, calma, ¿no? Calma. El lenguaje tiene poder, ¿no es cierto? Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Armonía, paz. Yo no practico yoga, mi hija sí, y siempre me dice, papá, tienes que practicar yoga. Tal vez algún día me anime, si mis articulaciones me lo permiten. Pero la kinestesia, ya me fui muy lejos, implica movernos en orden, sintiendo nuestro cuerpo con calma y respirando correctamente, para, desde la conciencia de la importancia de nuestros sistemas y órganos internos, predisponernos a mejores aprendizajes. Esta frase me encanta. A ver, ¿quién reconoce la serie? Si reconocen la serie, son de mi generación. ¿Reconocen ese personaje o no? Tomás, ¿tú reconoces al personaje o no? Lo que es Kung Fu. Kung Fu, claro. Pues tú eres de los míos, Tomás. Ahí está. De hecho, así es, de la serie Kung Fu, ¿no? La historia del pequeño saltamonte. Pequeño saltamonte, sé como el sol y con tu interior calentarás la tierra. Sé como el sol y con tu interior calentarás la tierra. Bueno, muchas gracias. Esa era nuestra pequeña ponencia. Si hay alguna pregunta, con todo cariño, quiero agradecer de todo corazón a la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de la Libertad, pero sobre todo a todos los maestros que han tenido la gentileza y la paciencia de escucharme, de verme esta noche. Muchísimas gracias, y si hubiera alguna pregunta, pues con todo gusto, Alfredo. ¿Aló? Tengo un aporte, solo un pequeño aporte. Claro. Gutiérrez. Yo estoy haciendo un estudio respecto a las causas las causas y consecuencias de la guerra con Chile. Ya, Se trata acerca del tema del compañerismo, ya. realmente haciendo un análisis de todos los eventos que se dieron, las situaciones que se dieron. Deja mucho que pensar realmente porque no hemos avanzado mucho, sinceramente. En toda esa más de 100 años que pasó este evento histórico, que fue catastrófico para nuestra nación, realmente no hemos avanzado mucho, pero esperemos, pues, ¿no? Que nuestra actitud vaya cambiando y que luego de esta pandemia aprendamos a ser mejores personas. Es un tiempo que realmente creo, y soy una persona creyente en Dios, que Él nos está dando la oportunidad de reflexionar y sacar mejores conclusiones, y cuando volvamos a nuestra vida cambiada, porque el mundo va a cambiar luego de esta pandemia, obviamente, seamos mejores de lo que hemos sido antes. Ese es el aporte que quisiera compartir con todos ustedes. Gracias. Eric, muchas gracias y te felicito por elegir un tema tan interesante. La guerra con Chile, la guerra del Pacífico o la guerra del guano y el salitre se inició en 1879
y detrás estuvieron poderosos intereses económicos internacionales. Perú tenía recursos naturales, como los tiene ahora. Chile carecía de esos recursos, pero tenía, en cambio, acorazados y un ejército disciplinado con el que nosotros no contábamos. Pero hay también un enfoque muy interesante desde la sociología, y es que el Perú del siglo XIX, como tú bien lo dices, era reflejo de lo que Jorge Basadre Groman, el gran historiador de la República, llamó el espíritu de facción de los peruanos, ¿no? Es decir, esa incapacidad de ponernos de acuerdo y de mirar juntos el horizonte. Ojalá, tú lo has dicho muy bien, el próximo año es un año importantísimo, es el año del Bicentenario. Cumplimos 200 años como Estado independiente y qué bueno sería que tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo acerca de lo que vamos a hacer para reconstruir el país luego de la pandemia. Te agradezco mucho por tu aporte, Eric. No hay ninguna otra pregunta. Dime, Vicente, Alfredo. me han hecho una pregunta por el chat. ¿Cómo no? ¿Qué Encantado. hacer, qué hacer para ser nosotros mejores maestros? Esa era la pregunta que te hicieron. Mira, yo la verdad creo que el punto de partida es la vocación. Cuando hay vocación, y te lo digo por experiencia propia, yo estoy en este momento enseñando a un grupo de 73 y a otro grupo de 62 alumnos. No es fácil. No es fácil. Y enseño ciencia política, que es un curso árido, teórico. Entonces, a veces obviamente me desanimo y tengo ganas de tirar la toalla y digo, ya no sé qué hacer, se fue otra vez el Zoom, no sé cómo explicar esto, pero cuando hay vocación, uno regresa, uno vuelve, ¿no? Es como cuando un boxeador ha caído, pero se levanta, ¿no? Y dice, todavía no termina esto, y vamos, vamos. La vocación es un aspecto importante, pero al lado de la vocación tiene que estar también la asertividad, la posibilidad de comunicarnos mejor con nuestros estudiantes, de entender que detrás de ellos hay historias. Y por supuesto, los libros. Sin lecturas no hay posibilidades de crecer. Alguna vez le preguntaron a un intelectual peruano, imagínense, la entrevista tenía como marco, como fondo su biblioteca. Entonces le preguntaron, ¿usted ha leído todos los libros de su biblioteca? Él respiró y le dijo, bueno, no sé si he leído todos los libros todos los libros que tengo, le dijo. No sé si he leído todos los libros que tengo en mi biblioteca, pero sí sé que todo lo que tengo se lo debo a los libros. Qué buena respuesta. No mía, por si acaso. Si hay otra pregunta, con mucho gusto. Hay otra pregunta por el chat que dice, ¿cómo enfrentar como maestros esta difícil situación frente a nuestros alumnos? Yo creo, Alfredo, que los profesores y profesoras del Perú han hecho mucho. Yo veo, pues, veo, por ejemplo, el fondo de pantalla de Ruti, veo que ella ha acondicionado un ambiente para sus clases, veo que ha hecho Mariel lo mismo, veo a Sandra Vega igual, y veo a Lisbeth, es decir, yo creo que a la profesora de mi hija, Silvia Rosado, que está con nosotros, es una maestra fuera de serie. Veo a muchas maestras y maestros del Perú que le ponen punche, garra, corazón a lo que hacen. Entonces, primero creo que lo que los maestros del Perú necesitan es reconocimiento, ¿no? Todo lo que están haciendo es increíble. Y con un ancho de banda que debe ser el peor de América Latina. No sé, tal vez exagere, pero es uno de los peores de América Latina. La verdad. Se los digo con sinceridad. Lo que ustedes hacen ya es mágico. Ustedes son como un efrit, ¿no? Efrit, esa palabrita que hemos aprendido hoy, un genio poderoso, ¿no? Efrit, que es el nombre que quiero que mi hijo le ponga a su agencia de publicidad si algún día estudia marketing. Yo quiero, pero no sé si él estará de acuerdo, pues, o sea,
Él tiene sus ideas. Ok. Ah, y otra cosa importante, el sentido del humor, aunque no lo crean, abre muchas puertas, más en épocas de pandemia. Hay que usar el sentido del humor. Es lícito reír, es necesario. Yo diría que es indispensable. ¿Ya? Así que sí, hay que hacer de vez en cuando ejercicio de respiración y de sonrisa auténtica. También una sonrisa que salga desde el alma. Vale. Buenas noches. Un pequeño aporte, ¿me permite, por favor? Dime. ¿Cómo Creo no, que Eric? Eric, Sí. Eric. Hace un tiempo atrás, cuando estaba viendo un video acerca de cómo filmaron por allá por la década de los 70, una serie muy conocida por nosotros, el planeta de los simios. El productor, cuando le hicieron la presentación, él estaba muy preocupado acerca de que cuando los personajes que iban a encararla o encarnar la película se disfrazaran de simios, tenían que encontrar la manera de que el público no se riera de ellos, sino que el público, si en algún momento habría que reírse, tenía que reírse con ellos. Y la idea es que cuando nosotros utilizamos el humorismo en una clase, se trata de que los alumnos se rían con nosotros, no que nadie se Correcto, ríe de los alumnos. Creo que ahí es donde ellos se van a sentir parte de este mundo que nos ha desafiado ahora en este tiempo, correcto. que realmente yo estoy convencido que la creatividad del maestro peruano no tiene límites. Yo estoy convencido de eso. Yo Gracias. también, Eric, estoy totalmente de acuerdo contigo y era fanático de esa serie. Obviamente la actuación de Charlton Heston fue magistral. Y sí, claro, vi las películas, en mi televisor blanco y negro además. Te cuento. Blanco y negro y lo veías a colores, ¿no? Sí. La profesora Karina levantó la mano. Karina Paredes. Hola Karina, ¿qué tal? Dime. Karina, where are you? ¿Dónde estás? Karina, Creo que no puede desmutearse, a ver. pero si no puede, en todo caso, que deje su pregunta en el chat. O Ajá. si no, que active su micro. Karina, A ver, mientras Karina... Katia levantó la mano también. Katia, a ver, Katia. Hola, buenas noches Vicente. Hola Gracias por Katia. esta magnífica ponencia, como siempre. Solamente un pequeño comentario, ¿no? En estos momentos difíciles, en esta lucha constante que tenemos por sobrevivir y de alguna manera considerando que el hombre llega a ser hombre porque crece y se desarrolla dentro de una sociedad, es muy importante tener en cuenta que es el momento de hacer uso total de la inteligencia emocional, ¿no? De repente conocer un poquito las bases del cerebro emocional y de la inteligencia emocional de lo que tanto se habla, nos permitirá no solamente transmitir conocimientos académicos, que son importantes, ¿no? Sino también desarrollar actitudes para poder lograr una educación integral, ¿no? Esto es lo que en estos momentos también quienes trabajamos con niños, sobre todo pequeños, en primeras etapas, ¿no? Como es el nivel inicial, yo creo que esto es uno de los conocimientos más importantes. Muchísimas gracias, Vicente. Un abrazo. Gracias por tu aporte. Qué importante lo que acabas de decir. Las neurociencias han demostrado que efectivamente un entorno de respeto, de afectividad, de distensión, son ideales para los aprendizajes significativos. Y por otro lado, Katia, tú lo sabes, una palabra de aliento tiene un efecto inmenso en un niño. Una Así es. palabra de aliento, una palabra de reconocimiento, un decir, me ha sorprendido, ya ves que sí puedes, ya ves que sí, que era posible, que era cuestión de empeñarse un poquito. Qué importante es eso, ¿verdad? Así es. No te preocupes, Karina. Ya, no Katia. tiene una pregunta. No te ¿No? preocupes, está todo bien. Katia. No, A ver, ya di mi aporte. Gracias, sí. Muchas gracias.
Buenas noches. Buenas Hola noches Silvia, a ¿cómo todos. estás? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por la ponencia, estuvo Gracias, muy interesante. Y bueno, yo quisiera dar un aporte. claro que sí. Considero que los maestros hoy en día hemos hecho de esta situación una oportunidad para seguir creciendo. Nuestros niños hoy en día están en otra situación, en otro panorama. Y bueno, los maestros nos hemos tenido que prácticamente a las malas adecuar, ¿no? Y como les dije en un inicio de esta situación, tomar como una oportunidad para seguir creciendo. Y no solamente es transmitir conocimientos, sino que también ser empáticos, ser tolerantes, ser comprensivos, ya que muchos de nuestros niños quizás no tienen todas las habilidades o no tienen el mismo ritmo de aprendizaje. Es ahí que hoy en día nosotros como maestros debemos prepararnos y seguir buscando nuevas herramientas para seguir ayudando a nuestros pequeños. Eso es todo. Gracias. Silvia, en el caso tuyo, pues no solamente es un discurso, sino que soy testigo de que haces eso a diario. Así que debes Sí, sentirte satisfecha del rol que cumples en la vida de tus pequeños. ¿Ya? Eso es muy, muy importante, muy importante. El mensaje es entender que nuestros alumnos no son parte de una estadística, sino que detrás de cada uno de ellos hay una historia y hay diferentes formas de aprender. Yo, por ejemplo, les quiero contar, espero no agobiarlos con este ejemplo, yo tuve y tengo todavía dificultades para escribir, pero el cerebro humano es increíble. Entonces, como yo tenía dificultades para escribir, desarrollé mucho mi sentido auditivo. Claro, además tengo la ventaja de que realmente pues mis orejas parecen dos antenas, ¿no? Pero desarrollé esa capacidad. Oía y retenía. Copiaba a un 30% más lento que mis compañeros, porque en esa época los profesores dictaban, pero mi cuaderno estaba al día siempre. Entonces, fui desarrollando otro tipo de habilidades que me sirven hasta ahora. Por ejemplo, hay muchos datos que están en el PowerPoint, pero otros que no. Y los manejo. Pero eso nació de la necesidad de compensar mi poca rapidez para escribir. Entonces, es así, cada uno aprende de manera diferente. Yo soy muy auditivo, por ejemplo. La mayoría de personas no. Pertenezco a una minoría. Si hay más preguntas, con todo gusto. Sí, Vicente, tiene dos preguntas acá que te las voy a leer. Dice, ¿los padres y maestros debemos ir de la mano? ¿Qué papel juegan los psicólogos hoy en día? Lo primero, gracias Alfredo, sí, tiene que establecerse una alianza estratégica. Yo sé que hemos tenido tiempos difíciles y sé que algunos padres de familia no se han portado como deberían haberlo hecho. Seamos sinceros. Seamos sinceros, que en algunos casos, no en todos, hay padres de familia que han maltratado injustificadamente a nuestros maestros. Bueno, en realidad el maltrato no tiene ninguna justificación, ¿no? Han maltratado a nuestros maestros. Y eso es intolerable. Pero ya pasó. Y es momento de reconstruir esa relación. Tenemos que estar juntos, porque todos sabemos que la virtualidad va a continuar por lo menos hasta la mitad del próximo año. Por lo menos. Por lo menos. Y entonces el 2021 representa un reto de reconstruir esa relación entre padres de familia y maestros. Y el rol de los psicólogos es fundamental. No porque esté acá mi amiga Katia González. Es fundamental porque ellos son los que observan desde una perspectiva científica a los estudiantes y precisamente esto tiene que ver con lo que conversábamos con Silvia. Se dan cuenta que hay un Vicentito en clase que es auditivo y que tiene problemas para escribir. Y que tienes que buscar la forma de que él no se sienta mal. Y tienes que explotar su potencial, sus habilidades, las potencialidades que tiene.
Eso me parece. Bernardita Alvarado, ¿crees? Levantó la mano. ¿Ya? Sí, buenas noches. ¿Cómo está, don Vicente Sánchez? Hola, Bernavita. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Bien, un gustazo volverlo a ver. De igual Qué manera. pena a través de una pantalla, pero ahí Algo nos es vemos. algo. Sí, mi consulta era de cómo propagar el optimismo, las ganas de seguir aprendiendo en la edad de preescolar. Yo tengo una pequeñita ahorita de, bueno, 6 añitos, ¿no? He sufrido con ella todo lo que es 5 añitos y está en primer grado y es un poquito tedioso para los pequeñitos de preescolares, sobre todo, estar pegados a una computadora. Sé que las profesoras se esmeran, ponen videitos, pero no es lo mismo cuando ellos están acostumbrados a los juegos interactivos, más que todo al compañerismo, al poder acercarse a la docente, un abrazo, un beso, la docente le podía dar a ellos un premio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo, como padres, cómo podemos ayudar en la educación de nuestros pequeños preescolares, o los que estamos en primer grado sobre todo, ¿no? Que es muy tedioso para ellos esto? ¿Cómo podemos formar el optimismo en esa área educativa? No hay recetas mágicas. Yo no soy un efrit, ¿Ya? pero te voy a dar un consejo. Canta con ella. Digo, Canta. sí, No se trata de que eso es seas lo una que yo, cantante profesional. Canta con ella. ya, Porque cuando uno canta, el alma se alegra. así Yo es. creo que si no hubiera grabado mis videos cantando, ahorita estaría ya pues en una depresión profunda, ¿no? Pero Sí, cantar me ha salvado la vida. A mí no me importa sí. mucho si lo hago bien o mal, pero me ayuda. Ah, ya. Canta con ella. ¿Sabes Dígame, qué? Es bien interesante algo. Tienes que descubrir qué le gusta también. Cada hijo es claro, diferente, Bernadita. A claro. mi hija Fabiana le encanta leer. Lee sola. Busca un lugar y lee. A mi hijo Bruno no mucho. Le gustan otras cosas. Ya. Chao. Dígame, don Vicente, y la otra consultita ese es en el lado de papá, en este caso de mamá, pero también Mm, soy docente, enseño también a Mejor, niños de pues. inicial. En ese aspecto, solamente enseño un curso nada más, un taller nada más. En ese ¿Cuál? aspecto, cómo ¿Cuál podemos taller? apoyar? Estoy enseñando ahorita computación, Ah, qué interesante. sí, de inicial. ¿Cómo podemos llegar a ellos? ¿Cómo podemos conectarlos con nosotros, ¿no? De manera física era fácil, ¿no? Había diferentes estrategias, pero ahora desde una pantalla, ¿cómo podemos conectarlos, engancharlos con nosotros los profesores? Haz que dibujen. Hay programas, hay herramientas que te ayudan a que los niños dibujen. Y no importa que hagan Claro, garabatos al principio. La idea de tu taller, ¿sabes cuál es la idea? Que disfruten. Esa es la idea, que se diviertan. Esa sí, es la idea. incluso estaba con esto de Paint y no quiero salirme de Paint porque les encanta pintar, dibujar, colorear, agregar Pero es dibujos. que eso es que eso es. Aquí, Sí, o sea, yo no, siempre me torturaron las clases de arte. Porque había que presentar trabajos en formatos y las hojas deberían tener un diseño. ¿Y sabes qué es el arte? claro, El arte es libertad. claro, Claro, hay que también enseñar algunas técnicas, pero tiene que ir de la mano, ¿no? Si claro. vamos a convertir al arte o a la computación, un taller va a torturar a los chicos, no está cumpliendo su objetivo. Ya, don Vicente, gracias, muy amable. Hasta Sí. luego. Tenemos Bendiciones. dos preguntas aquí, Vicente. ¿Ya? La primera es, ¿cómo enfrentar a padres no empáticos? Y la segunda pregunta es, eh, ¿cómo, ¿cómo deben prepararse los maestros para el 2021? Pues mira, ¿cómo enfrentar a padres no empáticos siendo empáticos? Hay algo muy sencillo. Para que se genere una discusión se necesitan dos. Yo les voy a contar una salida genial que tuvo un político en 1980. Se llamaba Luis Bedoya Reyes. Nunca voté por él, por si acaso. ¿Eh? Pero Lucho Bedoya Reyes, que tiene más de 100 años, estaba en Pulso, que era un programa político.
Y llama a un oyente y le pregunta, señor, ¿usted cree que el TPC tiene autoridad moral para gobernar el país? Luis Bedoya respiró y le dijo, esa pregunta no la voy a responder. Y el conductor le dijo, ¿por qué? Porque de por sí ya es una injuria. Y no le contestó. O sea, ¿qué les trato de decir? Que cuando hay algún padre dispuesto, con la predisposición a discutir con ustedes, ustedes cálmense. Cálmense. ¿No? Y hay una estrategia que nunca falla y que no es mentir. Es decir, vamos a suponer que el hijo del papá se llama, qué sé yo, Joaquín. Y ¿sabe qué? Antes de contestarle, déjeme decirle que Joaquín es un niño maravilloso. Y no sabe lo orgulloso u orgullosa que soy de ser su maestro o maestra. Ahora sí, le respondo a su pregunta. ¿No es cierto? Y ¿cómo nos debemos preparar para el 2021? Respiramos. ¿No es cierto? Tenemos fe, esperanza y mejoramos todo lo extraordinario que hemos hecho. Todo eso que ha funcionado lo mejoramos, lo potenciamos y vamos a tener fe de que va a ser un mejor año el 2021. Ustedes tienen que estar convencidos de algo. Y no lo digo para que se sientan, o no lo digo para quedar bien con ustedes. Ustedes han sido protagonistas del año más difícil de la humanidad en décadas. Y han sido protagonistas de historias positivas, de historias de aprendizaje. Sin ustedes, el año escolar se habría perdido y ustedes, todos, merecen nuestro homenaje y nuestro agradecimiento. ¿Alguna otra pregunta, una consulta? Alfredo, permíteme agradecerles a todos por habernos acompañado esta noche. Gracias a la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de la Libertad, a Yanetcita Rivera, a ti, muchísimas gracias. Gracias, profesores, por haberme permitido llegar a ustedes con estas reflexiones y espero que nos encontremos muy pronto. Sí, Vicente, agradecerte a nombre de la Asociación de Colegios Particulares de la Libertad también por tu ponencia. Creo que nos ha dejado más claro cómo enfrentar este 2021. Y creo que todo parte de nosotros mismos, ¿no? Con estas iniciales de la palabra shock, muy importante para cada uno de nosotros, que debemos tenerlo presente, maestros. De nosotros depende la educación que tendrán también el próximo año nuestros niños. Este año ha sido una experiencia para poder aplicar el próximo año. Vicente, te queremos comprometer para una nueva oportunidad y queremos escucharte también en la otra parte del arte, queremos escucharte cantar, será la próxima, y que tengas muy buenas noches y que Dios te bendiga mucho. Gracias. Un abrazo grande a todos. Bendiciones. Promotores, gracias directores, Dios les bendiga. Bendiciones a todos, bendiciones, señor Vicente. Gracias. Hasta luego.